Hola, buen día. Retomamos el tema de estado de situación patrimonial. Habíamos estado mencionando los rubros créditos por ventas y otros créditos que tenían que ver con, desde el punto de vista jurídico, con derechos a cobrar sumas de dinero, con derechos a la prestación de algún servicio o también, desde el punto de vista jurídico, derecho a la recepción de algún bien por el cual se había entregado algún anticipo. Decíamos que las normas contables separaban esos derechos a cobrar sumas de dinero entre aquellos que provienen de la actividad principal del ente, por la venta de bienes y servicios, por supuesto, y aquellos derechos a cobrar sumas de dinero que provienen de otras actividades, que no tienen que ver justamente con la principal, como puede ser un alquiler a cobrar, que está devengado, o como pueden ser los saldos pendientes de cobro de los aportes suscriptos y no integrados. En el primer caso decíamos derechos a cobrar sumas de dinero que provienen de la actividad principal del ente expuestos como créditos por ventas, y otros créditos en los casos de las sumas pendientes de cobro por temas que no hacen a la actividad principal. Pero también dentro de otros créditos vamos a exponer aquellos derechos a la prestación de algún servicio. Por ejemplo, si se ha pagado un alquiler por adelantado o una suscripción a una revista por adelantado, que da el derecho a recibir esa revista durante todo el año, tenemos derechos que hacen a la recepción de algún servicio y que estará expuesto dentro de otros créditos. Y nos quedan los derechos a recibir bienes. Los derechos a recibir bienes, desde el punto de vista normativo, a pesar de tratarse de créditos en especie, las normas contables los exponen en el rubro de bienes de cambio, bienes de uso intangibles, de acuerdo a que esa seña, ese anticipo tenga que ver con la recepción futura de alguno de estos bienes. Entonces vamos a hablar ahora de bienes de cambio. Cuando hablamos de bienes de cambio estamos diciendo que son todos aquellos bienes destinados a la venta, no importa la etapa del proceso productivo en la cual éste se encuentre. Por lo tanto, en una entidad comercial estaremos mencionando como elemento primordial las mercaderías de reventa, y en una empresa industrial que se dedica a la transformación de la materia prima, por la materia prima uno transformada y en stock la cuenta materia prima integrará el saldo de este rubro, los productos en proceso de elaboración. ¿Por qué? Porque aún no se acabó el proceso productivo, o los productos terminados cuando ya finalizó el proceso productivo. Si hubiera, por ejemplo, envases no retornables, esos envases no retornables no tendrían esos envases no retornables no tendrían que estar dentro de bienes de uso, como sí estarían los envases retornables. Los envases no retornables hacen a la forma de comercialización de los bienes, por lo tanto también serán incorporados dentro de este rubro bienes de cambio. Desde el punto de vista normativo, a todo esto que estuvimos comentando, le agregaríamos también los anticipos para la compra de materias primas o de mercaderías de reventa. ¿Por qué? Porque dijimos que la resolución técnica número 9 incluye estos anticipos dentro de este rubro. Me parece importante señalar acá que acompaña, dado la forma sintética en que se presenta el total del rubro bienes de cambio, acompaña como información complementaria un anexo titulado costo de las mercaderías vendidas, donde se detallan las existencias de todos los bienes de cambio, tanto al inicio como al cierre, adicionándole las compras, si se trata de una entidad industrial, agregándole los costos para la transformación de esa materia prima en un producto luego terminado que será comercializado, y además sumándole a las existencias iniciales, las compras, los costos de transformación, tratándose de productos que el ente no vende en el mismo estado en que los adquiere, sino luego de un estado de transformación, de un proceso de transformación. Entonces,
a las existencias al inicio, las compras, le agregamos estos costos de transformación, le restamos las existencias finales y si los bienes hubieran sido medidos al costo, por supuesto que esa diferencia de inventarios al inicio y al cierre, junto con compras, más estos costos de transformación, nos darían el costo de ventas. Si el ente utiliza valores corrientes como criterio de medición, por supuesto que los valores de reposición fueron cambiando, tanto al inicio como al momento de la venta, como en el momento en que se incorporó cada uno de esos bienes, que luego van a ser vendidos o que permanecen en stock. Y entonces puede surgir resultados por tenencia, producto de la aplicación de valores corrientes y de un concepto de mantenimiento del capital financiero en lo que hace a la determinación de los resultados. Entonces, para cerrar este anexo, tendríamos que decir que a las existencias al inicio, más las compras, menos las existencias finales, llegamos a un subtotal que podría llamarse costo de ventas teórico, que para llegar al costo de ventas que va expuesto en el estado de resultados, que se corresponde con el valor de reposición al momento de cada venta, por diferencia podríamos estar determinando este resultado por tenencia que va a ser expuesto, por supuesto, luego segregado en el estado de resultados, pero que también se consigna en este anexo de costo de bienes y servicios vendidos. Otro de los rubros sería el rubro bienes de uso, donde hablamos de bienes tangibles. ¿Por qué? Porque justamente si carecen de tangibilidad, esos activos serán expuestos dentro de otro capítulo en el estado de situación patrimonial, tal cual es el rubro activos intangibles. Entonces estos bienes de uso son aquellos bienes tangibles que no están destinados a la venta, sino justamente al uso, y el uso se va a dar para servir de apoyo al proceso productivo, a la función de comercialización o a la función de fabricación. Esos bienes de uso van a incluir también aquellos que el ente está construyendo. El ente pudo haber decidido construir la planta fabril o importar o comprar en el mercado local determinadas piezas para fabricar una maquinaria, y esa acumulación de costos que hace frente al consumo de estos materiales que ha adquirido darán, hasta tanto no finalice la etapa del proceso productivo, darán lugar al reconocimiento de una obra en curso. Obra en curso que es un activo, por supuesto, porque el ente tiene el control sobre sus beneficios, que una vez que esté finalizada su construcción, disparará en los elementos, por ejemplo, edificios, por ejemplo, maquinarias o lo que esté construyendo. Por lo tanto, estos bienes tangibles, no destinados a la venta, sino justamente destinados al uso, a servir de apoyo a cualquiera de estas funciones, va a incluir aquellos bienes que están en construcción, como así también aquellos bienes que están en tránsito. Pudo haber incorporado el ente alguna maquinaria importada, y entonces estos bienes en tránsito también constituyen, dado que una vez que lleguen al depósito y estén aptos para ser utilizados económicamente por parte del ente, constituirán bienes de uso. Esos bienes en tránsito serán considerados bienes de uso. No lo comentamos en el capítulo anterior, pero también el ente pudo haber adquirido en el exterior materias primas para transformarlas luego en un producto terminado, o pudo haber adquirido en el exterior alguna mercadería para vender en el mercado interno en el mismo estado en que se adquirió, y aún no llegó a su depósito. Por lo tanto, si se produjo el traslado de riesgos y beneficios y el ente es el que debe reconocer ese activo hoy está en tránsito, y tratándose de bienes que luego van a ser comercializados, esos bienes en tránsito serán considerados bienes de cambio. Bueno, nos habíamos olvidado de comentar eso. Seguimos con los bienes de uso. Tratándose de este rubro, sabemos que en general los bienes de uso sufren desgaste, sufren obsolescencia, por lo tanto esa pérdida de sistemática de valor tiene que ser reconocida contablemente
por vía de lo que llamamos depreciación, o muchas veces lo llaman otros autores amortización, que en definitiva tiene que ser vista como la expresión contable, la amortización, la expresión contable de la desvalorización sistemática que pueden generarse sobre determinados activos a partir de su utilización económica. Esos bienes de uso que en general se deprecian, no digo todos, ¿por qué? Porque si tenemos un terreno ubicado en una ciudad, ese terreno no se deprecia por el uso. Distinto sería el caso de un campo afectado a una explotación rural, que puede ser que el desgaste que sufre la tierra por la siembra indiscriminada de determinado elemento genera que haya que reconocer esa desvalorización sistemática de ese campo. Pero los terrenos ubicados en la ciudad, podríamos decir que en general no se deprecian, claro, excepto que esté al pie de una ladera de una montaña que terminó siendo un volcán y entró en erupción. Evidentemente habrá que reconocer una desvalorización, en este caso extraordinaria, por una situación ajena al ente. Pero hablemos en general, los terrenos ubicados en la ciudad no se deprecian, tampoco se deprecian estos bienes de uso en tránsito. ¿Por qué? Porque no comenzó a ser utilizado económicamente. Tampoco las obras en construcción, claro, excepto que la obra en construcción se derribe porque no se cumplieron con determinados conceptos. Pero en general los bienes de uso se deprecian y no se deprecian estas obras en curso, los bienes en tránsito, los bienes de uso en tránsito y los terrenos ubicados en la ciudad. Bueno, habrá que exponer el neto que surge de los valores de origen, neto de las depreciaciones acumuladas, y en ese caso tendremos también un anexo como información complementaria donde detallamos los saldos al inicio, las altas, las bajas, las depreciaciones acumuladas al inicio, las que corresponden al ejercicio y las que corresponden a las bajas, para llegar al neto resultante. Dejamos para una charla posterior qué pasa si el ente entró por el método de la revalorización y asignó un nuevo valor a estos distintos bienes. Así que por ahora dejamos de estos bienes de uso en este punto. Gracias.